Este es un mapa mental comparativo que toma la escuela clásica, la escuela de comportamiento y la escuela matemática con el fin de compararlas entre ellas y ver en qué se diferencian. Empezando con la escuela clásica. ¿Qué implementó? La escuela clásica se pudiese dividir en dos grandes partes. Primero, la administración científica, implementada por Frederick Wilson Taylor, y después la administración general, implementada por Henry Fayol. Los principios. Los principios de la escuela clásica también están divididos en dos. De la administración científica es medir el desempeño laboral de los empleados y de las máquinas de la empresa. Este principio tenía sus bases claras. Primero está el estudio del tiempo de producción, tanto de los trabajadores como de la máquina. Esto permite crear un ambiente laboral controlado, en el cual se pueda medir el desempeño de cada uno de ellos y tener un registro y una cuenta clara del tiempo de producción total. Después está crear una rutina laboral. Esto permite un entorno laboral coordinado, logísticamente eficiente, ya que está cronometrado, ya que tiene su orden. También reduce y optimiza el tiempo de producción, hace que el ambiente laboral sea más eficiente y sea más ordenado. Después, en la última base, tenemos observación para asignar tareas. La observación es una herramienta mediante la cual se puede determinar cuáles individuos se ajustan más a determinadas labores y cuáles no. Esto permite saber qué individuos se pueden asignar a determinadas tareas y que estos lo puedan cumplir de una manera eficiente. Esto implica la necesidad de un conocimiento de las competencias y capacidades de todos los trabajadores, como también la necesidad de un conocimiento de la tarea que se va a asignar. De esa forma, teniendo el conocimiento de estas dos, se puede asignar tareas que realmente sean cumplidas de la mejor manera. Ahora, la administración general, su principio es una visión armoniosa entre los líderes gerenciales y los trabajadores, es decir, una relación laboral armoniosa. Estas también tienen sus bases, por supuesto. Primera parte está la disciplina. No se trata solamente de una forma de obediencia de los trabajadores hacia el jefe, sino de en realidad tener un acuerdo de normas que sea equitativo, que sea eficiente, de las cuales todos los cumplan. Después está la unidad de mando. Se trata también de cuestión de claridad y transparencia entre el jefe y los trabajadores. Las órdenes deben ser claras y provenir de un solo líder para que no haya confusión entre los dos trabajadores. Después está la subordinación del interés individual al general. Todos los individuos tienen sus propios intereses. Esta base se trata más que todo de que esos intereses individuales no sobrepasen los intereses en la empresa, sino que los intereses en la empresa deben siempre prevalecer por encima de los intereses individuales. Y luego está la remuneración personal. Es el precio de los servicios prestados. Este precio debe ser satisfactorio para el personal, también como para la empresa. Debe asegurarse de ser una remuneración equitativa, recompensar el esfuerzo útil, pero sin pasar ni sobrepasarse el límite de lo exagerado. Estas son las bases de la administración general. El inicio de esta escuela clásica empieza cuando se crea la administración científica, el primer aporte por Frederick Taylor, y después, más adelante, años más tarde, está el aporte de Fayol en la administración general. Esta es la escuela clásica. Ahora, con la escuela de comportamiento, ¿qué implementó? Este implementó una perspectiva centrada en el individuo y reconoce la complejidad de las empresas radica en el factor humano. Es decir, aquí se ve la primera diferencia entre la escuela de comportamiento y la escuela clásica. La escuela de comportamiento nace por las críticas dadas a la escuela clásica, que ve como un trabajador un número que reacciona a estimulaciones positivas o negativas, simplemente se ve como un número más de la cuenta. En cambio, la escuela de comportamiento implementa la perspectiva de ver al individuo del trabajador como realmente una persona humana. ¿Cuáles son los principios? El principio de la escuela de comportamiento es concentrarse en los trabajadores y sus relaciones interpersonales, es decir, poner al trabajador como humano
y saber que esas relaciones interpersonales afectará al desempeño en la empresa. Bases de la escuela del comportamiento. Sus bases son la importancia de concebir al trabajador como individuo. Como se dijo anteriormente, su base principal es concebir al trabajador y que este trabajador sea visto como una persona humana, no simplemente un número en la cuenta. La segunda base es el poder compartido. Esta se refiere a que cada trabajador en su área de trabajo, en su área laboral, tiene cierto poder sobre la tarea que está realizando. Después está la democracia en la administración. Como se dijo, es que cada persona tenga su sabiduría y que esto le permita tener un cierto poder en su tarea asignada. Los autores de la escuela del comportamiento. El autor más destacado se podría decir que fue George y su experimento. Arrojó resultados realmente significativos para la formación de la escuela del comportamiento. Estos resultados decían que el factor psicológico era innegable. La influencia de las relaciones humanas era más fuerte en este caso que la influencia del entorno físico y las condiciones fisiológicas. Es decir, que el experimento quería probar que tanto cambiaba la producción entre los trabajadores con un cambio de iluminación, terminó probando la importancia que tienen las relaciones humanas dentro de la empresa. Después tenemos a Mary Parker Follett, quien defiende y dice que la importancia de la empresa es que realmente no hay un jefe, simplemente todos son trabajadores con tareas asignadas y que uno de esos trabajadores debe encargarse de la tarea de dirigir y velar que todas las demás sean cumplidas. Esto viene de mano con lo que se dice del poder compartido. Cada trabajador en su área adquiere cierta sabiduría de cómo funciona dicha maquinaria, por ejemplo. Esto permite que ese trabajador tenga el poder de su área de trabajo y que el administrador es simplemente un trabajador más que se encarga de velar que todas las tareas sean cumplidas de la manera correcta. Por último está este autor, Barna, quien dice que el hecho de un individuo, de un ser humano, que además de que tenga un objetivo común con la empresa, estos individuos también van a tener de manera inevitable sus propios intereses, que de una manera u otra en algún punto va a llegar a afectar de la empresa. Por esta razón dice que las relaciones laborales y empresariales deben ser lo más transparentes posible, deben cultivarse de esa forma y mantenerse así, ya que de esta forma no permite que los intereses propios de los individuos se sobrepongan sobre el objetivo común de la empresa. Pues por último, una de las diferencias de la escuela clásica y la escuela de comportamiento es el inicio que éste tuvo. Pues la escuela de comportamiento se inicia, como se dijo, como una de las respuestas que se le hacía a la escuela clásica de ver al trabajador simplemente como una maquinaria más, por así decirlo. El inicio de la escuela de comportamiento es en 1927, junto con el experimento de George Mayo. Ahí es cuando inicia la escuela de comportamiento. Entonces, la diferencia que tenemos hasta ahora de la escuela de comportamiento y la escuela clásica es que la escuela clásica se enfoca más en lo analítico, en el registro. En cambio, la escuela de comportamiento se centra más en la perspectiva del ser humano, del trabajador como un individuo que tiene intereses propios, que tiene relaciones interpersonales en la empresa y que esto afectará también a cómo trabaja y cuál es el desempeño que éste tiene en la empresa. Y por último está la escuela matemática. Esta escuela matemática se diferencia de la clásica y de la escuela de comportamiento, ya que su principio es buscar la precisión. Mientras la escuela de comportamiento, como se dijo, se basa en el individuo, en la psicología, y la escuela clásica en el estudio, en medir, la escuela de matemática lo que busca es la precisión, busca el cálculo y el análisis. Este principio es buscar la precisión, con el cálculo y el análisis y reducir las incertidumbres de las decisiones administrativas. Es decir, con los modelos de matemáticos se reduce de esta forma la incertidumbre de lo que vaya a pasar al tomar una decisión administrativa, ya que se buscó con el cálculo y el análisis
saber y tratar de predecir cuál es la respuesta que esa operación o que esa acción que va a tomar la empresa tendrá. ¿Qué implementó la escuela de matemática? Implementó la sistematización cuantificable de todos los procesos de producción en la organización empresarial. Es decir, implementó el uso de las matemáticas en los procesos de producción. Esta escuela matemática inició durante la Segunda Guerra Mundial. Las bases en las que ésta se formó es la utilización de las técnicas específicas de estadística, probabilidad y modelos matemáticos para tomar las decisiones a resolver el problema. Por último, el autor cuyo aporte fue fundamental para la escuela matemática es Herbert Simon. Él dice que la economía es una ciencia estrechamente vinculada con las elecciones. Esta fue la razón por la cual dedicó sus estudios principalmente a la toma de decisiones. En 1947 escribió su obra más importante, titulada como El comportamiento administrativo, un estudio de los procesos de toma de decisiones en la organización administrativa. Es decir, que mientras la escuela clásica se enfoca en los registros, en medir, y la escuela de comportamiento se enfoca en lo psicológico, en las relaciones humanas, la escuela matemática tiene como objetivo es buscar, tratar de predecir por medio de la estadística, por medio de la matemática, de las operaciones matemáticas aplicadas a los procesos de producción. Su objetivo es buscar y predecir qué pasará al tomar decisiones administrativas. Entonces, como conclusión se puede decir que estas escuelas tienen su enfoque y sus grandes diferencias en las unas con las otras. Sin embargo, grandes administradores dicen que usar de una manera correcta cada una de estas escuelas permitirá el buen desarrollo de una empresa. Por supuesto, todas estas bases no son leyes, son simplemente bases flexibles que se pueden adaptar a cada empresa y como el administrador decida emplearlas. Estas fueron las escuelas del pensamiento administrativo y las diferencias con ellas.